Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Square SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Soy Sebastián y una vez más junto a mi amigo Francisco y a ustedes del otro lado de esta mesa compartiremos y analizaremos brevemente lo que nos dejó el Gran Premio de Austin, celebrado particularmente entre los días 18 y 19 de octubre. En el medio oeste, el holandés domador de toros nuevamente se hizo presente y junto a su Red Bull, Max Verstappen logró dominar de principio a fin en este fin de semana en el circuito de las Américas, dejando muy atrás a el comisario Russell y dejando en evidencia el mal momento que está viviendo McLaren en estos momentos. Un gran premio que nos dejó varias alternativas, dudas y consultas que vamos a ir analizando brevemente en este capítulo. Antes de darte ya, amigo, el pase, quiero hacerte una pregunta con los siguientes datos tomando en consideración. Max ha ganado 64 puntos desde el Gran Premio de Países Bajos. Ha logrado 3 triunfos en los cuales se ha acercado a los papayas, recortando el punto de que está solamente a 40 puntos de Oscar Piastri y a 26 de Lando. La pregunta es, ¿Super Max Verstappen será campeón esta temporada? Te voy a responder al tiro tu pregunta. Bienvenidos amigos y amigas de Scudería SF. Mi nombre es acá Francisco, ¿no? Y un poco voy a responder al tiro a la pregunta que me hace Sebastián. Amigo mío, el panorama es complicadísimo. Hay que decirlo. Yo no soy tan partidario de una caída abrupta de McLaren, por lo tanto tampoco confío de que Max vaya a ganar todas las carreras, pero tiene muchas posibilidades. Yo en el capítulo anterior, nuestra previa del GP de Austin, yo mencioné de que si la situación era favorable para Verstappen este fin de semana, las probabilidades iban a ser ya mucho más directas para poder lograr el título de este año. Yo, si tú me lo preguntas en porcentajes, yo a día de hoy te puedo decir de que estamos frente a un 50 y 50, te diría yo. Iba a decir 60-40, incluso a favor de Verstappen. Claro. Pero siendo quizá un poco más realista, yo creo que ahora Max Verstappen está en un punto medio donde está en la posibilidad de entrar ya de manera muy clara a el título de este año 2025. Es más, si estos grandes premios que vienen ahora, que ojo, son muy pro Verstappen, ¿no? Verstappen se va a beneficiar de los circuitos que vienen ahora. México es un circuito bastante que le acomoda bastante. Lo mismo lo hemos visto también con Brasil, para qué decir, Sao Paulo es uno de los grandes circuitos de Verstappen. Tuvo una de las mejores victorias el año pasado, ¿no? Que pudimos vernos en Sao Paulo. Y te puedo decir también de que circuitos como Las Vegas y circuitos como Abu Dhabi también son muy pro Verstappen. Yo creo que si esto vuelve a repetirse este fin de semana en México, Verstappen ya es candidato pero directo para mí para quedarse con el título de este año. Y ojo, después de todo lo que hemos visto en este gran premio, no estoy siendo tan dramático, pero creo que es importante. Lo que hemos visto en este gran premio este fin de semana es que Piastri se ha caído bastante en términos de rendimiento, quedando incluso por debajo de Lando Norris, y eso también me sorprende, que me recuerda mucho a la temporada 2024, donde Piastri tuvo buenas actuaciones, pero pasó sin pena ni gloria esa temporada. Fue obviamente ganando experiencia, pero la verdad que no me sorprendió tanto como yo esperaba de Piastri. Yo pensé que iba a estar ahí codo a codo con Lando Norris. Si bien esto se invirtió en este año, sobre todo lo que hemos visto hasta la mitad de la temporada, la situación se ha invertido ahora en contra de Oscar Piastri. Claro. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque yo, siéndote súper sincero, la presión ahora que va a tener Oscar Piastri para defender el título de este año o la posible victoria, que ya tiene más o menos asegurada, porque aún tenemos puntos considerables de diferencia, yo creo que va a afectar de lo que vamos a ver en estos últimos grandes premios, que quedan 5 carreras. Claro.
Primero, señalando, no lo pude encontrar, lo tenía preparado para antes, no lo pude encontrar en este momento. De momento se habla de que las probabilidades de título que tendría Oscar Piastri siguen bordeando el 40% por los 20 y pico que tendría Max Verstappen y Lando Norris. Es concretamente un hecho el cual Oscar Piastri hasta este momento de la temporada tiene una mayor posibilidad de salir campeón por los puntos ya adquiridos. Por otro lado, estamos viendo, como tú bien mencionas, una caída paulatina del rendimiento de Oscar Piastri después de lo que fue el Gran Premio de Países Bajos, que fue su última victoria. Pero teniendo por otro lado en consideración de que su máximo persecutor en estos momentos, que es Lando Norris, no ha logrado acortar, sigue existiendo un cierto colchón a favor del piloto australiano. Ahora, hay ciertos factores que ya venimos hablando durante los últimos capítulos en particular, que son, por ejemplo, los temores que puedan estar vinculados por la figura de McLaren, que para algunos, no creo en particular que hayan hecho mano negra contra su auto. No. Yo creo que sería irrisorio hablarlo de esa forma en estos momentos del campeonato. Pero lo que sí es un hecho de que quizás las confianzas del piloto australiano están un poco trastocadas por todo lo que ha salido y se ha vinculado, y en particular también teniendo en consideración que Mark Webber sí se vio envuelto en una situación particular, muy parecida, la cual quizás en base a los consejos que le está dando puede que le esté generando más presión de lo que le correspondería a un piloto. Así es. Como tú bien mencionas, Max Verstappen ahora se enfrenta a un Gran Premio de México, el cual dentro de todo sigue siendo favorable para Red Bull, sacando en consideración a Ferrari y a la pelea, que fue uno de los más dominadores en el último tiempo dentro del circuito de México, de los hermanos Rodríguez. Y por otro lado, vemos de que si hacemos un pequeño análisis del rendimiento en las últimas dos carreras que tuvo Piastri en ese circuito, vemos de que siempre terminó octavo, siempre le costó, versus un Lando Norris quien durante la evolución en los años logró, si bien no largando con un auto bueno, escalar y sentirse más cómodo durante la evolución del fin de semana, que puede ser un factor a considerar ahora próximo en el Gran Premio que vamos a analizar en el capítulo respectivo de la previa del Gran Premio de México. Entonces, bajo esa lógica y bajo esas circunstancias, estamos en un momento que puede ser muy clave en cuanto a lo que se desarrolle primero en México y segundo después en Brasil, considerando de que la primera curva en ambos circuitos puede ser fundamental para lo que puede ser el título. Ya lo fue Austin. Claro, nosotros veníamos anunciando con bombos y platillos el futuro choque de los McLaren, lo estábamos esperando y llegó en Austin, de una manera muy inesperada además. Claro, un choque el cual, te hago también ahora la misma pregunta, ¿a quién crees que fue el mayor culpable en este fin de semana respecto a ese choque en la sprint? Oscar Piastri. Yo, en el momento en que yo vi la maniobra, pude notar de que el problema había sido Piastri. Yo sé que esto generaba bastante como controversia, sobre todo a cierto debate, porque recordemos que el mismo Zak Brown salió diciendo posterior a la carrera sprint que la culpa era de Hülkenberg. Totalmente irrisoria esa declaración. O sea, muy mala de Zak Brown porque Hülkenberg no tenía nada que ver en una maniobra donde Oscar Piastri se equivoca a propósito de su falta de experiencia. Y eso es algo que no es negativo, pero sí hay que tener cuidado cuando tú estás peleando un campeonato de pilotos. Claro. Yo he escuchado incluso, de las cuales estoy totalmente de acuerdo, un candidato al título no se puede permitir ese tipo de errores. Ahora, por otro lado, es un sprint. O sea, lo que pierde fue... Yo voy a retroceder aquí un poco. Las veces que Oscar Piastri ha errado, la verdad que no le ha salido tan mal. Claro. No ha tenido grandes consecuencias. Ahora, menos mal que fue en una sprint, porque si esto te llega a pasar en la carrera, desastre. Ojo, la situación para ambos McLaren, desastre de fin de semana. Claro. Y no estaríamos hablando, yo creo que ni siquiera hubiésemos empezado con esta pregunta sobre si Max Verstappen es posible candidato al título. Te lo firmo ya, te lo hubiese firmado ya hoy día mismo. Te hubiese dicho 100% de que Max Verstappen se queda con el título. Eso no sucedió, pero eso no quiere decir de que Piastri no haya presentado problemas ya desde Baku. Claro. Ya los viene un poco arrastrando.
Y me recuerda un poco a ese Piastri con mucha falta de ritmo que yo veía en algunas carreras en 2024. Claro. Que quedaba muy por detrás de Lando Norris. Y eso también tiene que ver, y vuelvo y repito, esto es parte también de los procesos de maduración que tienen los pilotos en una categoría tan competitiva, tan estresante y con tanta presión como es la Fórmula 1. Claro, nosotros en su momento cuando hablábamos del Gran Premio de Bakú, anunciábamos en la previa que era un circuito que le caía bastante bien a Oscar Piastri, la temporada incluso lo había ganado. Lo había ganado la anterior. Y nos llamó mucho la atención los dos errores que tuvo durante la consecución del fin de semana, Sí. que en un momento se pudo haber considerado como aislado, pero después en Singapur tampoco logra descontar o acercarse en la batalla que tenía con Lando Norris por la tercera posición. Ahora nos vemos en un Gran Premio de Austin que efectivamente no lo perjudica tanto porque son solamente 10 puntos perdidos en relación a Max Verstappen, no teniendo una diferencia con Lando Norris, pero Claro. que sí lo condiciona para todo el fin de semana, entendiendo de que primero notamos a un McLaren con un ritmo menos competitivo como otros equipos como el mismo Red Bull, incluso llegando al término de la carrera principal a un Lando Norris del cual no tuvo reales chances para alcanzar a Max Verstappen. Por otro lado vemos durante la misma carrera Lo que le costó a Leclerc era muy difícil llegar a claro, Max. además por otro lado vemos un Oscar Piastri que, como decimos, se perdió y venía con su auto ya tocado, que no logra avanzar, no logra, más allá de lo que pasó puntualmente con el levantamiento a Russell, la largada, pero que no logra, por ejemplo, alcanzar a un Lewis Hamilton, quien sí tuvo una evolución con su Ferrari, recordando que el fin de semana para ambos equipos, ambos autos de la escudería de Maranello estuvo bastante complicada, no estaban logrando los tiempos que esperaban y llegaron a una evolución que los posicionó bastante bien, llegando Leclerc al podio y un Hamilton en cuarta posición. Entonces, bajo esa lógica, estamos viendo una mucha consecución de errores por parte de Oscar Piastri y por otro lado Lando Norris, que está rescatando puntos pero que no logra acercarse de manera concreta. No se plantea Norris como una amenaza en el campeonato. Claro. Y eso es algo que dice bastante mal de Norris también. Voy a ser un poco pesado con Norris este fin de semana. Lando Norris, y yo creo que pasemos a la carrera, si te parece. Sí, porque de la sprint yo creo que un poco ya lo comentamos, porque va a ser la gran noticia, ¿no?, del fin de semana, el choque entre los McLaren. Ambos DNF, sumémosle esa situación. DNF, sumémosle de Alonso, que también Claro. obviamente se genera. Un piloto que resulta víctima de las circunstancias. En un comienzo totalmente. yo pensé, y viendo la carrera, yo pensé que Alonso tuvo responsabilidad y después viendo la repetición No, nada. se vio ahí involucrado en el Y accidente. qué lamentable por Alonso, que viene cada fin de semana, va bien, puede ganar ahí algunos puntos, recuperar, pero siempre tiene esa mala suerte con algún choque Sí, o alguna y otra situación. de las víctimas fue Nico Hülkenberg, quien largaba Sí. en una cuarta posición. Muy bien. Hablábamos en la previa de la posibilidad de que Kick Sauber estuviera Mucho mejor. peleando arriba, quizás no tan arriba, pero Claro. fue un bastante prometedor fin de semana que se vio en parte truncado por este choque, Sí. que, como tú bien mencionas, termina beneficiando a primero Max Verstappen logrando la victoria, después a un Russell, quien nuevamente se ve en el podio, Sí. nadie sabe cómo, pero, Pero por sobre todo yo creo que un Carlos Sainz. pero Carlos Sainz, claro. Sí, o sea, dándole otro podio. Ahora, si bien guardemos la distancia, una sprint, pero ya Pero- 2 podios en la temporada, Y yo creo que algo que Williams no se lo esperaba Claro, para este y año. son 7 puntos importantes para lo que resta del campeonato de constructores en particular. Y yo creo que es un hecho el cual en estos momentos Williams no solamente tiene que tener sparkles en el casco, sino que en todo el auto. Sí, Porque le ha traído bastante suerte. salvo lo que ya hablaremos de la carrera. Pero antes quiero detenerme en una cosa. Bien. ¿Qué pasó en este fin de semana con Senna Stroll, Oh, Ayrton Stroll? Ayrton Stroll, nuestro amigo, nuestro querido amigo canadiense Ayrton Stroll, la reencarnación de Senna. Stroll mandándose uno de los cagazos.
más ridículos de esta temporada. A mí lo que más lo que más me generó risa de ese momento fue que Stroll pide disculpas al momento, pero al mismo momento se dio cuenta que la cagó completamente. Si uno ve la onboard de Stroll, al tiro, hace la mano así, como disculpándose. Muy mal, no puedes entrar de esa manera en esa curva, no puedes entrar más encima, porque bloquea también el neumático izquierdo, si no me equivoco. Creo que lo tiende a bloquear un poco y impacta se lanzó directamente desde su box. Lo que más me da risa es que después la repite en la carrera. No sé si lo recuerdas. Hay un momento que filman pero lo logra. Menos mal que aprendió de su error. Lo práctico. Y no, lo de Stroll muy ridículo. Más encima creo que fue en la penúltima vuelta ya de la vuelta 16 de 19. 16, sí, quedaban muy pocas vueltas. Y al final eso vuelve a beneficiar a Max, a Russell y a Sainz, que en el fondo terminaron la carrera con, creo que era safety car. Terminamos con condición de safety car. Una carrera sprint que fue bastante entretenida en general. En especial también por ejemplo... ¿Me puedo sacar esto? Sí, obvio, yo también. Me pica la cabeza. Nuestro pequeño homenaje a Max Verstappen. En particular también con esta lucha que tuvo Ferrari en dos oportunidades este fin de semana. Primero Leclerc con Hamilton. Maniobra muy interesante también. Primero por un error que tuvo Leclerc previo y que después se sale de la pista en un momento. Y encerrona que le hace a Hamilton, que podría haber sido muy complicado. Muy complicado porque podría haber ido el toque. Y algo que se repite después en carrera. Sí. Leclerc defiende mucho cuando se enfrenta con Hamilton. Tiende a ir al filo, ¿no? Me gusta este Leclerc, debo decir. Leclerc está siendo más agresivo que años anteriores y eso creo que le ha beneficiado bastante. Sí, un fin de semana que hablábamos, venía de menos a más, con los problemas que tuvo primero en la práctica libre 1. Caja de cambios, si no me equivoco. Y que... Con una clasificación del sprint bastante pobre, hay que decirlo, quedando en 10ª posición. Y que a propósito de toda esta situación que se genera en la primera curva, Leclerc, Hamilton, pilotos como Yuki Tsunoda, que desde la posición número 18 llega a la 7ª posición. Eso fue una remontada, pero espectacular. Y ojo, bien Tsunoda, a pesar de obviamente las críticas que también le cayeron durante estos últimos días por parte de Helmut Marko. Claro, mensajes de Helmut que al parecer nos estarían dando señales de que no va a renovar dentro del equipo. Un piloto que es bastante aguerrido, pero que también lo analizaremos después de la previa del Gran Premio de México. Si uno espera que alguien choque en ese Gran Premio, es Tsunoda. y eso, bueno, algunos que se beneficiaron de esta situación al principio de la sprint, pero bueno, el fin de semana no quedaría ahí, porque tuvimos esta sprint interesante por lo demás. No tan beneficiosa para Ferrari, pero obviamente algunas escuderías pudieron lograr ahí rescatar algunos puntos, principalmente Williams, como lo comentábamos. Claro. Pero después tuvimos una tarde, no de día sábado, con la clasificación para la carrera del día domingo y con una carrera, yo diría que engañosa. Fue engañosa la carrera del día domingo. Yo tengo varias críticas a este fin de semana de Austin. ¿Qué le está pasando a la Fórmula 1 ya desde varios grandes premios? Que me está decepcionando cada gran premio. Pero si no hubiese sido por lo que hablábamos de la lucha Norris-Leclerc, hubiese sido un gran premio bastante aburrido. ¿Qué pasó en la clasificación, amigo? En verdad, más allá del accidente que tuvo Hadjar en la Q1, que significó que el piloto de Racing Bull largara desde última posición, lamentablemente, que ahora se está acostumbrando a las últimas posiciones Hadjar luego de un comienzo de temporada bastante prometedor, bueno, incluso podríamos decir una temporada bastante consistente, buena, muy consistente. Vemos a un Max Verstappen que nuevamente en la Q3 logra marcarse como el máximo favorito en este fin de semana por sobre Lando Norris, por sobre un Leclerc y un muy apagado Piastri que ya largaba en 6ª posición. Sí, muy mala la clasificación. Ahora, de Piastri. Ferrari, como venías mencionando, aprovechó muy bien lo que fue la sprint. Sí. La utilizaron como una práctica, básicamente. Frederic Vasseur indicó que se habían hecho ajustes incluso de tipo mecánico para el fin de semana, para el sábado la clasificación y para el domingo, que la verdad que beneficiaron harto a Leclerc y a Hamilton, y lo vimos ya en la clasificación, porque la verdad que un Leclerc que no perdió pisada,
que anduvo bastante consistente desde la Q1, Q2, Q3, y en la Q3 sorprendiendo con una tercera posición que la verdad que yo no me la esperaba, pero largando en una muy buena posición y que obviamente va a contrastar con lo que va a hacer el día domingo. Claro, pasando el día domingo, también se vio sorprendido Lando Norris cuando ve al Ferrari pasándolo por Sí. luego de la curva 2, 1, 2 y en la consecución de Sí. curvas bastante buena la maniobra Sí, de muy, muy Leclerc, buena la maniobra. aprende Piastri y así Sí. se hace una largada. Sí, porque Piastri se equivoca en la sprint intentando ir por el interior. Leclerc hace la inversa a lo que hace Piastri en la sprint y aprovecha en el exterior de la curva para salir incluso con mayor libertad sin tanta presión y obviamente toma la curva bastante bien y encajándose al tiro en ese momento al lado del auto de Lando Norris, un Lando Norris que además se vio también perjudicado por Verstappen porque en ese momento se frena también el auto de Norris y Leclerc obviamente venía con mucha mejor tracción y pudo salir excelente de esa curva y ojo, arriesgándose también Ferrari con una estrategia de neumático blando que a mí en el momento en que yo vi el neumático dije esto puede salir muy bien o te Muy puede mal. salir muy mal. Claro, porque teníamos la comparativa de que solamente Leclerc largaba con los neumáticos blandos Claro. y Ocon largaba con los neumáticos duros versus el resto que utilizó el neumático medio y que al final viendo la evolución de la carrera entendimos de que el rendimiento y la degradación del neumático más blando Sí. no fue No catastrófica. fue catastrófica para en ningún caso. Salvo los que hicieron medio blando, Leclerc en ese momento, muy buena conservación de neumático, Muy buena gestión. considerando también que venía con esta batalla constante de Lando Norris. Y considerando que era un neumático que ya traía algunas vueltas. Claro. Creo que hizo el total el neumático como unas 26, 27 vueltas. Ahora él para en la vuelta 23. Claro. Pero en esas 23 vueltas, Leclerc hizo una gestión del neumático blando, pero espectacular. O sea, muy buena gestión. Que es algo que, bueno, volvemos un poco a diferenciarlo del resto de pilotos, que a veces no pueden llegar a ese tipo de gestión. Y eso es algo que muchas veces, y esto como solamente paréntesis, los pilotos siempre dicen de que el tema de la gestión es una de las cuestiones más complicadas, no de poder obviamente conservar una carrera y que solamente te lo va dando la experiencia que van ganando año a año. Claro. Cada vez pueden conservar mucho mejor los neumáticos. Sí, un Leclerc que en ese sentido ha madurado mucho. Sí. Ya me acuerdo que en la temporada 2019 tenía carreras las cuales desgastaba mucho los neumáticos. Ahora en este gran premio quedó demostrado de que ya esas falencias no existen. Y que mantuvo a raya, por ejemplo, Lando Norris hasta la vuelta, si no me equivoco, 21. Manteniendo a un McLaren que tenía mayor ritmo, un neumático que tenía mayores prestaciones en ese momento. Sí. Y muy bien en este momento de la carrera la estrategia que tuvo Ferrari, porque había que arriesgar con uno de los dos pilotos y qué bueno que lo hizo con Leclerc. Yo creo que también una crítica que uno podría tener con otros equipos de punta, como por ejemplo el mismo equipo McLaren, que teniendo dos pilotos los cuales están peleando el título, tratar de arriesgar un poquito más con uno de los dos para poder ver si es que obtiene una ventaja. Y también aplaudir el intento que hizo Haas con Ocon, que después nos dimos cuenta de que fue completamente un fracaso, pero que al menos trataron de hacer una carrera distinta y lamentablemente no les funcionó. Muy mal el neumático blando, ¿ah? O sea, perdón, el neumático duro. duro. Muy mal rendimiento del fin de semana. Ahora, por otro lado, me llama mucho la atención la durabilidad que tienen los neumáticos Pirelli, ya que si bien las últimas 10 vueltas de carrera presentaron mayores problemas los que andaban con neumáticos blandos. Mucho estrés lateral, claro, sobre todo. No termina forzando a los pilotos a hacer el cambio de neumáticos que está anunciado. Sí. Entonces, en ese sentido, es un neumático que, pese a que pierde las prestaciones, permite que continúe la carrera. En un sentido que bueno por el tema de seguridad, etcétera. Pero yo pensé en algún momento que podía haber, algún equipo podría haber gestionado 2 paradas. Sí. Pero no se vio. Me sorprendió la durabilidad del blando, muy extenso. Y bueno, el medio que aquí el mejor neumático podríamos decir que fue el neumático blando. Funcionó bastante bien en Austin. Sí. El medio hasta cierto punto tenía una caída muy abrupta en algún momento, claro. el medio. Y para qué decir del duro, que casi nadie optó por esa estrategia. En gran mayoría todos lo evitaron.
Algunos obviamente se arriesgaron, salió bastante mal, porque la verdad que estaba muy mal el rendimiento del neumático duro. Pero no, muy interesante por lo menos lo que vimos este fin de semana a nivel de estrategia, ¿no? Claro. de neumático. Sí, en particular considerando de que llegó un momento en que la carrera se volvió lamentablemente, y como ya es tendencia en esta temporada, lineal. Sí. O sea, Mucha gestión. Claro, las distancias tampoco permitían mayores luchas en pista. Las únicas grandes luchas que hubo fue el choque que tuvo Sainz con Antonelli al comienzo, como Sí, la vuelta vuelta 7. 7, claro. Y lo deja DNF a Carlos Sainz. Claro, y que termina siendo castigado el piloto español con una sanción de 5 puestos para el Gran Premio de México. Ya llega atrás con este peso el piloto español. Y después, como para mencionar algo, el choque que tuvo, o el casi choque que tuvo Berman con Tsunoda en este mal cálculo que tuvo el piloto Berman tratando de adelantar al piloto japonés. Pero los hechos como más importantes durante la carrera que ya venimos analizando es la batalla que tuvo Lando Norris con Leclerc durante, ¿cuánto fueron? 50 y pico Más o vueltas menos. también. ¿Qué te pareció esa batalla? Eso me gustaría preguntarte. ¿Cómo la viviste? ¿Qué te pareció? ¿Qué podrías decir de ambos pilotos? Si tienen tiempo de escuchar la previa que hicimos al Gran Premio de Bahrein, rescato un análisis que tú hiciste en esa oportunidad de lo respetuoso, pero sin perder la competitividad que tenía Leclerc versus Max Verstappen, que eran dos pilotos bastante aguerridos, los cuales se permitían luchar rueda a rueda sin mayores consecuencias. En este momento vemos de que es una habilidad compartida y que Leclerc nuevamente con un auto que se sabe con menos prestaciones, que no está para pelear mucho, por ejemplo con un McLaren que ya salió campeón, claro. El mantener durante tantas vueltas atrás a Lando Norris, por mucho de que se haya perdido parte de esta progresión por el toque que tuvo en la sprint, claro. Nos permite ver la habilidad que tiene Leclerc, porque perfectamente otro piloto podría haber chocado, no hubiese sido tan aguerrido en pelear la posición, o si haciéndolo hubiese terminado mal. Sí. En este momento fue dos batallas bastante dignas para una categoría como la Fórmula 1. Encuentro que Leclerc fue nuevamente un especialista y mantuvo la posición con uña y diente. Comparto lo que tú mencionas, masterclass de defensa de Leclerc en lo que vimos en Austin. Checo, por favor, légale este título de ministro de defensa a Leclerc, porque lo que hizo Leclerc en Austin a mí me pareció sublime. Sí. Primero porque aguantó, ya sabemos, hay una diferencia de prestaciones entre ambos monoplazas que es clara. El McLaren era mucho más consistente, aunque el Ferrari, ojo, y hay que también decir un poco también a favor de Ferrari y el monoplaza. El monoplaza se comportó muy bien en recta, alcanzaba incluso a defenderse de muy buena manera también de los ataques de Lando. Pero aquí yo creo que hay que destacar un punto de manera muy particular. Me pasa con la situación, ¿no? de Norris y Leclerc, que noto un Norris poco creativo a la hora de imaginar posibilidades de adelantamiento. Leclerc se lo comió, solamente con una misma táctica defensiva que opacó completamente las embestidas de Lando Norris, que tampoco es que sorprendió, o sea, esperaba en gran medida algún tipo de adelantamiento con DRS, o sea, salir un poco no pegado en la curva y en la recta no principal, la más larga, ¿no? que tiene el circuito de Austin, intentar adelantarlo. Y era el único momento en que Lando podía acercarse mínimamente a Leclerc. Claro. ¿Cuál era el gran problema de Lando? Es que posteriormente, lo que sería el sector 1, Leclerc hacía muchas diferencias. Y es ahí donde Lando perdía bastante. Sí. En el sector 1. Muy mal el ataque. Vuelvo a reiterar, o sea, muy mal Lando Norris porque poco creativo. Se llegó hasta desesperar en las vueltas finales, donde incluso su ingeniero de pista le tiene que decir: Lando, enfría gomas y espérate un poco, porque ya Lando Norris estaba desistiendo de seguir un poco este ataque contra Leclerc. Enfría las gomas y vuelve por él.
Sí, Y la verdad que si no hubiese seguido ese consejo, Lando Norris hubiese quedado en tercera posición. y quizás incluso afuera del podio, considerando de que quemar un poco más las gomas podría haberle significado algo más negativo a Lando Norris, quien, Sí. como tú también señalas, bastante sacado en ese momento del Gran Premio. Considera que tuvo, esto fue en la carrera, llegó a tener bandera blanca y negra, o sea, sí, Sí, estuvo, sí, ¿no? a mediados de incluso la de carrera, tuvo o sea, por los límites de pista. límite de vista, claro. Y siendo un gran premio que se suponía de mejores prestaciones para McLaren con Sí. estas curvas de mediana y alta velocidad, donde en un pasado reciente McLaren dominaba. Me quedo con lo que dices. Al final Lando Norris se le ve bastante descompuesto, sacado de esta situación. O Leclerc, que gestionó muy bien. Muy bien. Ahora, yo creo que si hubiese adelantado Leclerc no hubiese alcanzado siquiera la cola de Max Verstappen. No, Max Verstappen mantuvo la distancia muy bien, o sea, nada que reclamarle a Verstappen, Sí. que hizo un fin de semana de 10. Sí, ahora, eso sí, para prestarle un poquito de ropa a Lando Norris, yo creo que se vio en la posición de que terminando segundo le iba a recortar más Más puntos puntos a a Piastri, y arriesgar eso era un error para él mismo. Sí. Ahora, llegar a la vuelta 51 de 56 detrás del Ferrari, creo que eso ya empezó a generarle ese temor quizás de no recortarle esos 3 puntos más de diferencia, que al final pueden ser trascendentales al término de la temporada. Sí. No sé qué irá a pasar con Lando, si te soy súper sincero. Es que Max se te metió en la batalla y Max está amenazando. Sí. Max es un peligro ahora para McLaren. Yo creo que post este gran premio, Zach Brown y Andrea Stella debe haber juntado, ¿no?, al equipo y un poco a ver qué pasa. Y yo creo que aquí es lo interesante, porque esto se puede poner muy, muy candente de aquí al final de año. Sí. ¿Qué decisión va a tomar McLaren respecto a priorizar a Piastri para asegurar el campeonato de pilotos de este año? ¿O que Lando Norris siga no insistiendo en su lucha por el título de este año? Porque aquí podríamos, si fuese McLaren, viendo el panorama, yo optaría por, bueno, Lando, tú vas segundo, va a tener que ser un poco de, ¿cómo decirlo?, vas a tener que convertirte en Valtteri Bottas, podríamos decirle a Lando Norris. Un escudero. Claro. Pero es que Pero está no lo veo. está No lo muy abierto el campeonato todavía. Como mencionabas tú también en el capítulo anterior, un choque puede condicionar completamente lo que va a ser la definición del campeonato. Imagínense, un error o un DNF de cualquiera de los dos puede ser trascendental en estos momentos, Sí. considerando que las distancias son ya muy cortas. Oscar Piastri ya no tiene ese colchón de una carrera para poder tener esta ventaja con Lando Norris, y son menos de 2 carreras respecto de Max Verstappen. Entonces estamos en un momento en el cual yo creo que ambos tienen que saber gestionar, pero esa gestión no tiene que implicar salir del podio. Ese es como el gran desafío, y buscar de que Max Verstappen no gane. Ahora, Claro. es importante lo que tú señalas, porque al final estamos llegando a este momento del campeonato donde las papaya rules, en vez de beneficiar al equipo como individualmente a ambos pilotos, están beneficiando a Max Verstappen. Sí. Porque estamos viendo un momento en el campeonato en que puede perder el título eventualmente, por ejemplo, Oscar Piastri por la decisión que se toma en Italia, un Lando Norris por lo que aconteció en primero Canadá y después el problema de motor que sufrió en Países Bajos. Entonces estamos en un momento en que, gracias a las Papaya Rules, que primero nos dieron material para poder criticar un par de capítulos a McLaren, y ahora nos dan material para poder decir de que va a llegar el fin de año con la lucha abierta, se está transformando lentamente un campeonato bastante plano a la posibilidad real de ser un campeonato más emocionante. Ahora, todo puede cambiar de un fin de semana para otro. Sí. O sea, de la misma manera que Piastri está muy presionado, por ejemplo, por un DNF, lo mismo para Max. O sea, Claro. un toque que lo saquen de pista Max,
no sé, uno nunca sabe lo que puede pasar en las carreras. Vimos lo que pasó el fin de semana con un movimiento mínimo de carrera que hizo Piastri y el caos que se generó. Claro. Entonces aquí, claro, nadie está en el fondo seguro, pero ojo, yo creo que aquí cuál es el mayor, lo crucial de esta situación, de que acá Max no tiene nada que perder. Y eso lo hace mucho más peligroso para poder llevarse el campeonato este año. Sí. Una jugada brillante lo que hace Red Bull al momento de sacar, por ejemplo, a Christian Horner. Llegada... que yo no sé cuánto habrá beneficiado eso, y yo creo que bastante, porque hemos visto que Loren Mekies ha hecho un trabajo espectacular en este último tiempo. Lo que se ha hablado de Mekies es que ha escuchado más a Max Verstappen, que es lógico, es el líder del equipo, ha realizado modificaciones y se espera los próximos grandes premios también. Ellos van por el campeonato. Continuar con los paquetes de mejora a favor de... Que bien le hizo a Mekies salir de Ferrari, ¿eh? Sí. Súper bien. Lamentablemente sí. Que hay que decirlo, a mí me gustaba Loren Mekies en Ferrari, veía que era una figura bien interesante, sobre todo considerando la proyección que podría tener el Loren Mekies, y que, ojo, es posible que pueda tener en Red Bull si las cosas salen bien, manteniendo nuestra estructura, y si Max Verstappen gana este año, es muy posible que Loren Mekies siga, ¿no? un poco en la dirección, ¿no? del equipo de Red Bull, y que lo está haciendo muy bien. Yo creo que es muy positivo. Pero claro, se nos fue de Ferrari y ahora estamos viendo un poco también las consecuencias. Las consecuencias de eso, y no solamente eso, sino la calidad de profesional que tenía en este caso Ferrari y que ahora está en manos del equipo de Red Bull. Así es. Para ya ir terminando con por lo menos la batalla por el campeonato, ¿qué te parecieron las declaraciones en la Cool Room de Lando Norris? Bueno, yo no sé si lo habrán dicho a modo de chiste, espero, porque si lo dijo en serio, yo pondría la misma cara que Leclerc y Max. O sea, lo quedan mirando como que de verdad, ¿qué estás hablando? Es que en verdad le costó por lo menos al sector 1, como sector uno, mencionaste, muy le fue muy complicado para él. Uno veía, por ejemplo, a Max Verstappen y Leclerc que lo hacían realmente limpio, sí. Y el auto de Norris a veces incluso le costaba el seguir. Entonces, que eso sí, que un piloto de Fórmula 1 diga de que un gran premio tiene que ser más fácil, búscate otro deporte quizás. No es un buen diagnóstico, podríamos hacer, la verdad. Pero no quiero juzgar a Norris por ese comentario, o sea, lo puede haber dicho un poco de broma, no sé. Lo que sí me gustaría recalcar es muy bonito los trofeos que le entregaron en este fin de semana, espectacular. El detalle del trazado del circuito, los cuernos, una joya de trofeo, muy identitario de lo que es Austin. Andaba incluso Matthew McConaughey ahí en la pista, que creo que va seguido a ver la Fórmula 1. Me gusta Matthew McConaughey, un gran actor. Y tuvimos un fin de semana, como hemos hablado, interesante, y que nos deja en el fondo. Yo creo que ojo, este gran premio se va a recordar, amigo. Se va a recordar este año. Va a ser trascendental para lo que la ha sido la definición del campeonato. Dependiendo de todo lo que pase, no sabemos. Yo voy a llegar a Abu Dhabi expectante con todo esto, porque se está poniendo ahora entretenido el campeonato con esta situación. Sí. Eso brevemente nomás, para el último tema, ¿qué te pareció el adelantamiento de Franco Colapinto sobre Gasly? Temazo el que tocaste. Yo respaldo a Colapinto. No, es que ya, empecemos por el contexto. Estábamos ya en las últimas vueltas del Gran Premio. Gasly venía con un mal ritmo, malísimo, muy lento. En la lucha que estaban teniendo era muy probable que si Franco no lo adelantaba pudiesen incluso ambos perder la posición, y Franco fue muy inteligente en no seguir las órdenes del equipo, que me alegro, porque eso dice mucho también de Franco como piloto y su personalidad. Y de su personalidad, porque esto es algo que un Piastri no te la hace. Claro. O sea, hemos visto el tema de las órdenes de equipo y cómo ha funcionado en McLaren, y dicen algo los de McLaren y al tiro dicen que sí y le hacen no la amén al equipo. Bien por Franco, que es inteligente y que se dio cuenta de una manera muy clara de que él tenía un mejor ritmo y que no salía a cuenta quedarse detrás del piloto francés. Y en la entrevista que le hacen en el corralito a Pierre Gasly tampoco se lo toma como algo excesivamente grave, o sea, no le toma
una gran presión a la situación o una gran tensión frente a esta situación, considerando que él reconoce que iba bastante lento ya en ese momento. Claro, una gestión de neumáticos bastante prometedora por parte del piloto argentino, bastante bien lo que hace en las últimas curvas y en particular este adelantamiento que realiza con Gasly, considerando Gasly toda la experiencia que tiene y los riesgos que podría significar el dejarse ser adelantado primero por Bortoleto, considerando la situación en que está. Ahora, desde el otro lado de la cordillera, los anuncios en este momento son, o las grandes noticias que se están circulando son primero de que Flavio Briatore estaría contento con esta reacción por parte de Franco Colapinto. Considerando la figura de Flavio Briatore, lo encuentro muy posible. Era lo que tenía que hacer. Era lo que tenía que hacer. O sea, nada más. No hay... ¿Habrá sido una prueba que le dio el equipo a Franco para ver su personalidad en pie? Podría ser. Flavio es una persona bien especial como parte de jefe de equipo, entonces... Y le gusta esos pilotos picantes. Sí, lo esos vimos, que son, como decirlo en buen chileno, pilotos choros al momento de conducir en pista. Lo vimos con Schumacher cuando era con más Alonso. joven. Lo vimos mucho con Alonso. Y ahora, en su regreso, encuentro que esto le da más créditos que puntos negativos Eso es. Volvemos un poco a lo de Colapinto. O sea, que Colapinto se haga notar. Sí. Ojo, desde posiciones inferiores, porque no hablemos de que Alpine no estaba para puntos este fin de semana, en ningún caso. Pero sí, esto es lo que le da currículum a Colapinto, y es lo que necesita, si es que él quiere seguir en estas máximas categorías. Así es. Una muy buena maniobra para Franco Colapinto, quien se supone, y esa es la segunda noticia que están circulando, es que en el Gran Premio de México de Brasil estaría anunciándose su renovación para el equipo Alpine, cual esperamos de que sea así. Ojalá que sea así. La verdad que lo espero y me alegraría mucho de que Franco pudiese continuar para el próximo año. Así es, un piloto como... Está de más decirlo. Esperamos de que le vaya bien nomás, porque eso ayuda no solamente a la visualización del mismo piloto argentino o de Argentina propiamente tal, sino de toda Latinoamérica, que esperamos tener más participación. Además, en la tuvimos Fórmula 1. un buen fin de semana para los pilotos nacionales como Nico Ambiado y Clemente Huerta, que la verdad que pudieron lograr un buen fin de semana. Y que, ojo, en categorías inferiores, por lo menos los medios chilenos, muy sensacionalistas por lo demás, ya están hablando de cómo se encaminan a la Fórmula 1. La verdad que es muy difícil el programa, pero ojo, con Franco lo vimos, nadie sabe. Nadie esperaba un piloto como Colapinto en Fórmula 1 y la verdad que lo logró. Así y eso dice mucho también de su carrera como piloto. Solamente falta el apoyo y la inversión para esas jóvenes promesas para que algún día, como lo vimos con Nico Pino, puedan llegar a escuderías ya, equipos ya, categorías las cuales nos llenen de orgullo y no tengamos solamente esa imagen de Eliseo Salazar, quien fue nuestro máximo exponente hace ya muchas décadas ya. Amigo, tu puntuación. Un 6 le pongo a esta carrera, pero le hubiese puesto mucho menos si no hubiésemos tenido batalla entre Norris y Leclerc. Gracias Leclerc, muchas gracias, porque nos dio una carrera y muy consistente a haber sido el piloto del día para esta carrera. Porque lo que hizo fue la demostración de lo que es capaz como piloto frente a todas las críticas que se le hacen constantemente a Leclerc. Yo creo que esto reafirma la calidad de piloto que es, lo correcto que estaba Andretti en mencionar la calidad de piloto y el fanatismo que él incluso reconocía de este piloto. Y bueno, Ferrari, por favor, denle un auto competitivo, un auto que pueda ganar, porque tienen una piedra ahí. No, ¿qué piedra? Tienen un diamante ya consolidadísimo para poder ganar un campeonato. Y si Leclerc tuviese un auto como el McLaren, ojo, con un auto así de consistente, el Leclerc hubiese asegurado el campeonato ya a esta fecha, le hubiese asegurado. Sí. Así que no dudo nunca de la calidad de este piloto y esperemos de que estas cosas, o por lo menos tengamos alguna sorpresa de cara a estos últimos grandes premios, que yo sigo con la esperanza, si te soy súper sincero, amigo mío, que caiga alguna victoria, por favor. No nos vayamos del 2025 sin una victoria. Ahora eso sí, y al margen, un minuto nomás. Para mí, yo creo que en este momento del campeonato es mejor que Ferrari termine y trate de garantizar la tercera posición.
Pero, o sea, y si queda cuarto no me molesta, amigo, ¿ah? Porque es más tiempo en el túnel de viento. Y eso les puede beneficiar a 2026. O sea, entonces... considerando de que se habla de ciertas deficiencias, yo Sí. creo que quizá este es el momento de ir ya gestionando para la temporada 2026. Sí. Bueno, Ferrari ya había anunciado hace mucho rato Claro. que están ya ellos ya están pensando en 2026. 2025 solamente va a ser situacional dependiendo del contexto de grandes premios. Solamente modificaciones de configuración principalmente. Claro, pero ya nada, sí. nada nuevo. Si no me equivoco, está por acá. Bueno, por ahí está. No nos quedemos solamente con el recuerdo, ya que un Sí. día 21 de octubre del 2007, Kimi Raikkonen lograría lo que sería el último título Así de es. pilotos para De Ferrari. Ferrari. Lamentablemente, desde esa fecha no hemos tenido a un campeón. Bueno, Así que esperamos de que vaya evolucionando. Y se me olvidaba, yo le doy como nota un 7 a este gran premio porque más allá de las emociones que tuvo, que sí tuvo en particular con la sprint, por primera vez vemos de que la televisión de la Fórmula 1 se enfoca sí, en lo la importante, carrera, en la carrera. Sí, qué bueno que un poco asumieron la crítica, porque les llovió la crítica con lo que pasó en Singapur. Sí. No, muy mal. Ahora por lo menos vimos una situación diferente. Y sí, Austin no decepcionó para mí, pero sí hubiese sido una carrera muy monótona si no hubiésemos tenido esta gran batalla en pista, que me gustó porque tuvo momentos. Sí. Y eso fue muy entretenido. Así que esperemos que México dé también otras sorpresas. Quién sabe, puede generarse también. Consulta, ¿tenemos sprint para México o no? ¿Cuándo No, vuelve la sprint? No, la sprint Brasil. vuelve en Brasil. Brasil, ya, perfecto. Y bueno, se nos olvida, luego de 56 vueltas logra ganar un gran piloto como fue, si es que me puedo poner la peluca, Me lo voy a colocar así. Max Verstappen, ganador de este gran premio de Así es. Austin. Después pónganlo en postproducción la canción de Max Verstappen, por favor. Seguido por un Lando Norris Así y en es. tercer lugar Charles Leclerc. Sí, un podio inesperado para Ferrari este fin de semana. Y un Lando que sigue, ¿no?, intentando batallar por este campeonato 2025. Amigas y amigos, un poco complementando, ¿no?, lo que ha sido nuestra revisión de este gran premio de Austin, vamos a pasar a lo que va a ser nuestra previa, aprovechándonos esta semana, que en esta semana tenemos grandes premios bastante juntos, hacer nuestra previa del Gran Premio de México a celebrarse en el circuito histórico a nivel latinoamericano, como es el circuito o del autódromo Hermanos Rodríguez. Este fin de semana, amigas y amigos, de entre los días 24 al día domingo 26 de octubre tendremos ya una de nuestras últimas citas, ¿no?, de esta temporada 2025 en este circuito histórico con una gran identidad, por lo menos nacional, para el público no mexicano y en gran medida, ¿no?, para la cultura azteca, podríamos decir, ya que es un gran premio que se celebra en el centro mismo, ¿no?, de México, en Ciudad, ¿no?, de México, donde este fin de semana tendremos, ¿no?, esta cita, ¿no?, que obviamente va un poco a, yo diría, desentrañar, ¿no?, lo que nos va a dejar la final de esta temporada 2025 y ver un poco si es que nuestras expectativas, proyecciones y sobre todo también análisis que hemos podido, ¿no?, conversar desde el Gran Premio también de Austin, considerando toda la revolución que generó el equipo de Red Bull junto a Max Verstappen, veremos si se puede obviamente volver a coronar como Claro, el piloto no ganador de esta cita acá en tierras latinoamericanas. La verdad que el circuito de los Hermanos Rodríguez, y por lo menos no la relación que ha tenido México con la Fórmula 1, ha sido bastante histórica, ha sido bastante también movida durante una gran cantidad de tiempo en el contexto del siglo XX. La tierra, ¿no?, de pilotos como Checo Pérez, Pedro Rodríguez, Moisés Solana, Héctor Rebaque, Ricardo Rodríguez y el mismo Esteban Gutiérrez nos recibirá, ¿no?, este fin de semana para un circuito especial, bastante técnico y donde obviamente la prestación del motor es uno de los elementos más importantes, considerando que además estamos a una altura bien considerable, donde incluso las configuraciones de los monoplazas se adaptan para darle una mayor refrigeración, no a la entrada, no de aire del mismo monoplaza, porque aquí los problemas de sobrecalentamiento pueden ser muy peligrosos.
¿no? Y hemos visto también en grandes premios Claro, anteriores. estamos hablando de una altura de 2.200 metros. Así es. Mucho. Mucho. Es como cuando la selección va a jugar a Bolivia. A Bolivia, claro. Así que bueno, en esta cita, ¿no?, que vamos a tener este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez, que es un autódromo que se ubica al oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo de Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, a un par de kilómetros también del aeropuerto del DF. Este es un circuito que se crea en 1959 a través del padre, ¿no?, de los famosos pilotos no mexicanos como Ricardo y Pedro Rodríguez, que además era asesor del presidente Adolfo López Mateo, quien le comenta, ¿no?, a su jefe la idea de construir un circuito de carreras en este parque deportivo Magdalena Michuca de la Ciudad de México. Obviamente aprovechando también, como lo hemos visto también con otros circuitos, los caminos, ¿no?, que ya estaban, los caminos internos, para obviamente poder crear esta pista o este trazado, ¿no?, de automovilismo. Al presidente Adolfo López Mateo le encantó la idea y las obras obviamente se comenzarían a desarrollar para completar incluso un circuito en menos de un año. Ahora bien, nosotros obviamente tenemos grandes diferencias de lo que son los circuitos de esta época al circuito actual, pero la verdad que las modificaciones que se le han hecho al Autódromo Hermano Rodríguez han sido de una gran calidad, sobre todo dando un elemento de mucha identidad, ¿no?, lo que sería esta parte del Foro Sol, donde tenemos una pista que atraviesa, ¿no?, un estadio, claro, que la verdad que si uno lo compara con el resto de circuitos, es uno de los elementos más significativos que tiene, ¿no?, este trazado, considerando además que es algo que no se había visto, ¿no?, en otro tipo de trazado en la categoría, ¿no?, de la Fórmula 1. Que los autos justo pasen por debajo. Que pasen por debajo, eso es magnífico, considerando que es como un estadio, o sea, da la impresión también de lo que uno está acostumbrado en el mundo del deporte. Claro. Y sobre todo para el público mexicano y el público también estadounidense, que obviamente también aprovechan, ¿no?, la cercanía, ¿no?, de las distancias para obviamente estar en uno u otro gran premio que se celebra, ¿no?, en estos lugares. El primer gran premio, ¿no?, que se celebra de la Fórmula 1 en el contexto mexicano llegaría hacia el año 1963. Si bien los monoplazas de Fórmula 1 corrieron en el año 1962, pero fue en una categoría no relacionada con esta categoría de la Fórmula 1. Fueron los monoplazas, pero no estaba dentro, ¿no?, de este calendario de la Fórmula 1. Claro, 1962 es de esta Fórmula 1, digamos, libre. Sí, de una Fórmula libre. Claro, Fórmula 1 era una carrera en la cual no puntuaba para el campeonato. Ahora, un dato importante, perdón por la interrupción, sí, en ese gran premio, al igual que al año 1963, ganaría Jim Clark, convirtiéndose en el ganador primero de la carrera inaugural en México y después de la primera carrera, claro. Y que lamentablemente y triste para lo que es el pueblo mexicano, revistió la muerte de Ricardo Rodríguez, uno de los que llevaba el nombre del circuito. Un fin de semana bastante triste para un piloto que era la gran promesa de Ferrari, que en ese momento perdió la vida en un Lotus. Perdón. No. Gracias, amigo. Que era algo que yo igual iba a remarcar con respecto a Jim Clark, ya que en el año 1963, en este primer gran premio que se celebra, ¿no?, en México, ya en el contexto de la máxima categoría, gana la carrera, mientras que durante los años siguientes, obviamente, el ambiente festivo que se vive en México, la verdad que siempre lo ha convertido en un sitio bien tradicional dentro del calendario de la Fórmula 1, además que obviamente va a regresar al calendario de la Fórmula 1 para el año 2015. La verdad que el trazado mexicano es bien especial. Hemos mencionado acá las condiciones geográficas, ¿no?, del entorno, como también climatológicas, que además estamos, ¿no?, en el centro de México, por lo tanto también tiene ciertas características obviamente que pueden condicionar, ¿no?, la carrera misma, ¿no?, de los monoplazas, pero por lo menos, y un poco lo que tú mencionabas, estamos frente a un circuito que se encuentra elevado hacia más o menos aproximadamente 2 kilómetros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte además en la vuelta de 4,3 kilómetros, la verdad en una gran experiencia, porque es uno de los, yo diría que punto crucial del circuito, que es la primera gran recta. Claro. Una recta muy muy extensa y que en esta primera frenada nos ha dado además muy buenos adelantamientos en anteriores grandes premios. Recuerdo solamente uno, que fue una seguidilla de adelantamientos que haría Daniel Ricciardo en la temporada, creo que fue 2023, claro, puede ser 2023, donde incluso saldría elegido como piloto del día.
Tengo las dudas si fue 2023 o 2024, Claro, ahí tengo las dudas, pero hizo un muy buen fin de semana. Además que aprovechando, ¿no?, esa gran recta, los pilotos aprovechan de hacer dive bombs, ¿no?, aprovechando, ¿no?, lo extenso y lo ancho también del trazado, un trazado que además en algún punto puede resultar muy técnico, ¿no?, también para los pilotos. Claro, una recta de 1 kilómetro, Sí. 1,3 kilómetros que te da la posibilidad de hacer esos adelantamientos y que hemos visto también cómo un piloto empieza en la maniobra de adelantar, el otro después se mete Sí. nuevamente. Interesante una Interesante. recta. Sí, igual después el circuito tiene el gran problema de convertirse en un poco ratonero, donde Claro. tenemos estas curvas no como en 90 grados que dificultan a veces incluso, ¿no?, algún tipo de adelantamiento. Aunque ojo, sí el trazado permite que caigan, ¿no?, dos monoplazas para hacer paralelos. Hemos visto en México hasta paralelos de 3 monoplazas. Y también, por ejemplo, que se me viene a la memoria esta curva de Nigel Sí. Mansell, perdón, la última, que es bastante más rápida, una curva de aceleración, la cual ha llevado a varios pilotos a cometer errores. Por ejemplo, el mismo Charles Leclerc, que si no me Sí. equivoco, la temporada pasada, Sí. que casi choca, pero hubo un Valtteri Bottas que la inauguró bastante peligrosamente. Así es. La verdad que hemos visto cosas bien espectaculares en algunos casos, por lo menos en México. No sé si tú te acordarás también lo que pasó en el Gran Premio de México del año 2023, cuando Charles Leclerc saca, ¿no?, de pista a Checo Pérez Sí. frente a toda la afición, ¿no?, mexicana, y que incluso le generó que el público mexicano haya pifiado, ¿no?, a Leclerc después en el podio. Algo bien particular que se generó en esa instancia. Sí, un Checo Pérez que venía como máximo favorito para Sí. el público mexicano. Que nunca Claramente, pudo ganar en que nunca México, pudo lamentablemente. ganar. Y que luego de la primera curva terminó como cual meme, Sí. se acabó el día. Terminó Aparece todo. incluso en la película de la Fórmula 1. Sí, sí, Ese en la momento. secuencia, En claro. la secuencia, sí. Muy buena la película. Muy además, sí, siempre lo mismo. Bueno, para un poco entrar en contexto ya histórico, hemos hablado del Autódromo Hermano Rodríguez. Bueno, ¿quiénes eran los hermanos Rodríguez? Me voy a referir muy brevemente para después pasarnos a elementos más de análisis, recuerdos y obviamente las informaciones del circuito. Pero la verdad que hay que destacar de que Pedro y Ricardo Rodríguez fueron dos de los 3 primeros pilotos mexicanos que van a debutar también en grandes premios de la Fórmula 1, junto obviamente también al importante piloto Moisés Solano. Ricardo, que era el más joven, fue el primero, ¿no?, en la historia de México al estrenarse también con un Ferrari en el Gran Premio de Italia del año 1961. En aquel debut clasifica como segundo, pero tuvo que abandonar mientras iba tercero por un problema con la bomba de gasolina. El piloto disputó otros 5 grandes premios, siendo un cuarto lugar en Bélgica en el año 1962 su mejor resultado. La verdad que él generó un muy buen lazo con el mismo Enzo Ferrari. Hay incluso ahí fotografías muy históricas que obviamente podemos ver aquí a ambas figuras. El gran hito de este piloto fue que al convertirse, ¿no?, en el más joven disputar una carrera, ¿no?, de Fórmula 1 en su momento con 19 años y 208 días. Algo que contrasta de manera muy clara con la edad que están entrando los pilotos actualmente. O sea, Claro. tenemos un Antonelli que entró con 17 años, creo, a la Fórmula Claro. 1. Era un récord el cual también se mantuvo durante muchos Mucho años, tiempo, estamos hablando hasta el 2016, si no me Sí, equivoco. cuando entra Max. Claro, que empiezan a quebrarse estos récords que tenía este joven piloto que, Sí. como tú bien mencionas, tenía un lazo muy tremendo con Enzo, que Sí. era la gran promesa de México por sobre incluso su hermano. Sí. En el caso de Pedro Rodríguez, tuvo una experiencia bastante importante, por lo menos en carreras de resistencia, logrando incluso ganar las 24 horas de Le Mans en el año 1968 con el equipo de Ford. Y 4 veces logrando la victoria en las 24 horas de Daytona. Tenemos aquí una gran experiencia, ¿no?, de el mundo automovilístico. La verdad que la historia de estos hermanos Rodríguez, pese a su éxito obviamente en las carreras, la verdad que fue bastante trágica. Como tú habías indicado anteriormente, Ricardo Rodríguez perdió la vida en el Gran Premio de México del año 1962, evento no puntuable obviamente en el campeonato, al impactar contra las protecciones de la peraltada en un entrenamiento. Su hermano Pedro en este caso no tuvo mucha suerte, ya que falleció con 31 años en las 200 millas de Nürburgring en 1971 al sufrir un accidente con el piloto Kurt Hill. La muerte de Ricardo llevó a la dirección del circuito, por entonces, en este caso, como hemos hablado, este complejo Magdalena Michuca en México,
a cambiar el nombre, en este caso del circuito, en favor, ¿no?, de este autódromo Ricardo Rodríguez. Posteriormente, tras el fallecimiento de Pedro Rodríguez, es que se le generalizó el nombre del autódromo para el nombre que adoptaría y que lo conocemos a día de hoy como el circuito de los hermanos Rodríguez. Claro, un circuito el cual también tiene bastantes adeptos, bastantes críticos, Sí. y que en distintas etapas de la Fórmula 1 también tuvo ciertos problemas de seguridad, como lo hemos conversado. Considerando que el circuito, como tú indicas, estuvo en distintas épocas de la Fórmula 1. Sí. Se inaugura en el 62, pero el 63 alberga la primera carrera de Fórmula 1, pero es en la temporada 70, 1970, en que el circuito termina abruptamente su contrato con la Fórmula 1 debido a circunstancias bastante peligrosas, invasiones de público, quienes abarrotaban el circuito para ver a Pedro Rodríguez en ese momento, y que además, debido al choque que tuvo, si no me equivoco, Jim Clark, no, miento, Jackie Stewart, con un perro el cual se cruzó, llevó a la organización de la Fórmula 1 a cancelar un gran premio, el cual era bastante peligroso por las condiciones que se habían presentado. Estamos hablando de Los años 60. claro, en que las muertes, como ya lo Eran hemos constantes. visto, en otros capítulos, han sido bastante No nos trágicas. vamos a poner trágico ahora. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Pero dentro de este circuito también hay momentos de bastante emoción, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, a mencionar allá adelante, y en el contexto de una nueva celebración por parte de Honda, si no me equivoco, son 60 años desde la primera victoria. En 1965, Richie Ginter, en lo que para mí es uno de los autos más bonitos de esa época, el Honda RA 272, logra la victoria en el Gran Premio de México, que sería, como ya se ha mencionado, la primera victoria de Honda. Ya lo he dicho en varios capítulos, ahí está solamente el auto, y que ahora con este campeonato tan abierto nos lleva a un Max Verstappen que está conduciendo un auto motorizado básicamente por Honda, a las posibilidades reales de terminar este lazo entre la escudería austriaca con la grande compañía japonesa, de lograr nuevamente un campeonato de pilotos que parecía bastante lejos a comienzo de esta relación, al menos este 2025. Sí, un poco lo que hemos visto para esta temporada, y bueno, un poco volvemos un poco a reiterar cómo se están dando un poco las proyecciones de cara, ¿no?, a esta misma temporada. Una de las cosas que a mí me parece muy curioso también de México, y un poco lo comentábamos también antes, es que lamentablemente Checo nunca pudo ganar en este circuito, y que fue algo que también fue muy esperado, ¿no?, por la afición mexicana, que en algún momento se pensó que Checo podía lograr ahí la victoria, nunca cedida también por Max Verstappen. Sabemos, ¿no?, también la calidad de piloto que es Verstappen y lo confrontacional que en algún momento podría incluso llegar a ser con sus propios compañeros de equipo. Claro, cuando se especulaba de que en la temporada 2022 iba a haber esta de vuelta de manos por parte de Max Verstappen en favor de Checo Pérez, sí, por la gran defensa que le hizo la temporada 2021, vemos de que al final terminó siendo aplastado, lamentablemente utilizamos esa palabra, el piloto mexicano, frente a un ritmo bastante sobresaliente de un Max Verstappen que logra imponerse en ese 2023 por sobre Lewis Hamilton, en una carrera bastante acontecida debido a los golpes que hubo, en particular esa temporada, 2022. Estamos hablando de un circuito el cual, como tú bien mencionas, la primera curva es trascendental para las pretensiones, al menos en la configuración actual. Estamos viendo, por ejemplo, en temporadas como la 2023, donde varios choques se produjeron, por ejemplo el gran choque que tuvo Leclerc con Checo, claro, o el choque que tuvo Kevin Magnussen, que obliga a un relanzamiento que beneficia a un Max Verstappen. Hemos visto bastantes batallas ásperas durante al menos desde el 2015 en adelante,
Por ejemplo, estas batallas que Yuki Tsunoda, como adelantábamos en un primer bloque, ha presentado durante todos los años y que lamentablemente lo llevan a chocar. Sí. Y que en su mayoría termina en retiro. Es un gran premio que el cual, La maldición de México. Claro, Tsunoda es impresionante. Si uno quiere apostar este fin de semana, yo apostaría por Tsunoda al choque. Sí, eso es muy probable. Sí. Sí, es muy probable que se pueda dar. Una temporada. Tiene una constancia Sí, aquí en México. El así que- piloto más constante, yo diría, en ese sentido. También vemos cómo la temporada 2024, si es que nos acordamos, Carlos Sainz logró la última victoria de Ferrari. ¿Ah? Claro, Sí. que hasta esta fecha, por un lado, es emocionante, pero también nos pesa como tifosi. Bastante, la verdad. Es lamentable. Bastante. Sí, lamentable. Y donde acá queda eliminado Tsunoda por un choque. Pero un circuito que también tiene mucha tradición. Vio Sí. salir campeón a Lewis Hamilton, Lewis en Hamilton la en su temporada momento. 2018, terminando noveno por sobre un Él ha dicho Sebastian además Vettel. que fue muy especial, ¿no? Haber coronado, ¿no? En ese momento en México. Un Hamilton que además siempre ha tenido muy buena relación en coronarse en América. Sí, Sí, sí. lo ha hecho en Estados Unidos, lo ha hecho en México, lo hizo obviamente también en Brasil en su momento Claro. con su primer campeonato. Entonces, no, ha tenido muy buena relación por lo menos con el territorio americano. Claro, donde también en un principio creíamos que había ganado la carrera Sonny Hayes en Sí. la película de la Fórmula 1, cuando lo vimos, Mm. véanla, no quiero spoilear a nadie, pero también... Ya de Nardi. Pero también ciertos recuerdos del pasado como para ir Claro. vinculando, como por ejemplo, si bien Ayrton Senna logra ganar en este Gran Premio, hablando del tema de seguridad en 1991, vemos al piloto en plena clasificación chocar, lo cual fue un accidente bastante dramático debido a que el auto queda volcado. Sí. En la temporada 1992, el mismo piloto Ayrton Senna choca nuevamente, lo cual también nos muestra otra imagen en la cual era Ayrton Senna con un protector de cuello debido a los dolores que le produjo este accidente. Hablando de la misma temporada 1992, como dato anecdótico, es el primer podio que logra la Fórmula 1 Michael Schumacher, quien logra la tercera posición por detrás de Nigel Mansell y Ricardo Patrese. Datos anecdóticos, más allá de del lamentable choque que tuvo el perro con Jackie Stewart, Sí. vimos también en 1968 el campeonato logrado en ese gran premio por el mismo Sir Jackie. También vimos en 1986 la primera victoria de Gerhard Berger, y desde el 2015 y más adelante en la historia vemos de que es considerado como uno de los gran premios mejor evaluados por parte de la comunidad de la Fórmula 1. Sí, se vive siempre una gran fiesta en México, eso es algo que siempre se reconoce. Ahora, la pregunta: ¿te es emocionante el Gran Premio de México? No, México nunca, por trazado no me parece interesante. Entiendo por qué sigue y por qué se ha extendido tanto el Gran Premio de México, porque la verdad que es muy jugoso la ganancia Sí, por el económica. aspecto comercial. Es sobre todo. le va muy bien. O sea, siempre se llena. Es un fin de semana de mucha fiesta, de mucho jolgorio para incluso los mismos mexicanos, donde la gran mayoría de las personas siempre dice que el ambiente que se vive en México es muy especial, más allá de si la carrera es entretenida o aburrida, pero por lo menos el ambiente en el paddock, en la galería, en el público, la verdad que siempre lo disfrutan. Y además que siempre, al ser ambiente festivo, siempre hay carrete, siempre hay alcohol, etcétera. Entonces me imagino que también para la afición que va a ver la Fórmula 1 en el autódromo de los hermanos Rodríguez, yo le doy la razón a por qué encuentran y valoran y evalúan también a un gran premio como este. Sí, un gran premio que ha tenido ediciones muy emocionantes. Hay otras ediciones en las cuales la primera vuelta sería lo más destacado, pero un gran premio que esperamos que en esta edición, que ha sido un año, yo creo que incluso desastroso para nuestras pretensiones y la emotividad Sí. de los del público, esperemos de que sea algo mejor. Bien, amigo mío, pasando ahora a los datos ya de este gran premio y para ir obviamente ya concluyendo nuestra previa,
Tenemos, no este fin de semana, nuestro encuentro en el Gran Premio de México entre los días 24 y 26. Un gran premio que tiene una distancia, una longitud de 4.3 kilómetros. Su primer gran premio en el contexto de la máxima categoría desde el año 1963 y va a contar con un número de vueltas de 71. El tiempo de vuelta más rápido lo sigue detentando el piloto finlandés Valtteri Bottas, quien en el año 2021 logró un tiempo de vuelta en el contexto de su participación como piloto en Mercedes de 1 minuto con 17 segundos y 774 milésimas. Una distancia de carrera, amigo mío, de 305 kilómetros. Por su parte, Pirelli ha anunciado para este fin de semana la utilización de los compuestos C2, C4 y C5. Nuevamente reitera este abrupto salto entre el compuesto blando y los medios el duro respecto del medio y blando. Nuevamente con la consideración de buscar un cambio estratégico. Estamos hablando de un circuito el cual también desgasta mucho la goma, lo cual puede ser un aspecto bastante determinante al momento de efectuarse la estrategia por todos los equipos. Y por otro lado, se ha anunciado que para este fin de semana habrá un promedio entre 26 a 18 grados centígrados. En particular, el fin de semana iniciaría nublado para despejar el día domingo, pero hay un 20% de probabilidad de lluvia hasta este momento para el día de la clasificación, el día sábado. Así es. Respecto a los horarios, amigo, vamos a empezar el día viernes 25 con la práctica libre 1 entre las 3:30 hasta las 4:30. Continuamos con la práctica libre 2 a eso de las 7 de la tarde. Y pasamos ya el día sábado 26 con la práctica libre 3 desde las 2:30 de la tarde. Y la clasificación a eso de las 6 de la tarde. Carrera, aprovechando estos horarios que nos benefician acá al público nacional, desde las 17 horas para el día domingo 27. Amigo, tu predicción, y para ponerle emoción y dolor en verdad para el próximo capítulo, el que gana la predicción obliga al otro a tomarse un tequilazo. ¿Ya? Ya. Acepto tu apuesta. Max Verstappen, primero. Ya. Me voy a arriesgar con esto. Porque creo que vi cosas positivas en Austin. Yo creo que se puede replicar. Segundo, Leclerc. Tercero, Oscar Piastri. Ya. Como hay que cambiar a última hora y este puede ser bastante jugoso el resultado, mi predicción es empatamos con Max Verstappen en primera posición, segundo Lando Norris y para ponerle emoción, Nico Hülkenberg va a llegar al podio. ¿Ves? Es un circuito pro también Kick Sauber, así que veamos si es que ese motor Ferrari les viene bien. Sí, esperemos. Esperemos. Amigas y amigos, hemos llegado ya al final de nuestra previa del Gran Premio de México. Como siempre, suscríbase. Y ojo, nuestra previa y también nuestro análisis de lo que fue el post-cierto GP de Austin. Recordemos que vamos a hacer este capítulo conjunto, así que no se olvide de darnos un me gusta, seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denos un comentario ahí si usted gusta, con sus predicciones, con su análisis de lo que sucedió incluso en Austin y lo que se puede esperar ahora este fin de semana para este Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Mi nombre es Francisco, soy la F de este proyecto. Mi nombre es Sebastián, la S de este proyecto, y juntos hacemos un nuevo capítulo de Escudería SF. Amigas y amigos, que estén muy bien y nos vemos para el post Gran Premio de México. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.